25 viene asomando porque es una canción. Hay mucho del... a ver, incluso también en lo que vemos, ese día, por lo que tenemos entendido, era un día de lluvia, no era muy propicio, frío, en el virreinato del Río de la Plata, que después pasó a ser, obviamente, ya la revolución, a traernos como el principio de nación, pero incluso vemos también, recién hablamos de la comida, que se creía que había tantas comidas y era muy básica la alimentación, la dieta que tenían los criollos y en esa época. Y hablando de historia también lo hemos invitado al profesor en historia, Alfredo Gaitán, que ya allí lo estamos viendo, porque hay mucho del romance, hay mucho de mito, de creencias, y muy romántica la versión que hemos tenido a lo largo de, por lo menos, la formación nuestra en las Claro que escuelas. sí. Muy, muy romántico, muy lindo todo, pero había penurias, había situaciones complicadas, no era una época fácil y había bastante miseria también en esa época. Pero bueno, vamos a hablar del 25 de mayo y una faceta que las tiene en cuenta ustedes. Claro que sí, porque no se habla de mucho de la mujer dentro del rol de 25 de mayo, porque si bien estaba todo circunscripto a la parte masculina, pero qué mejor que el profesor Gaitán para que nos explique un poquito sobre el rol de la mujer. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Buenos días Hernán, buenos días este, a todos. Y estaba pensando recién cuando ustedes hablaban, no sé si me escuchan bien, porque no Perfecto, Sí. tengo... perfecto. Perfecto, bueno. Eh, Andrea, a ver, los escuchaba y hay varias cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la historiografía tradicional, aquella que marcó un objetivo claro, que era, bueno, enseñar la historia con un sentido más novelar. Por eso Hernán decía recién como más romántico, más pintoresco. Por eso el cuadrito famoso, ese que fue pintado por un chileno en su momento, que le dieron la orden, el trabajo, lo contrataron para la época de los festejos de los 100 años de la Revolución. Y entonces pintamos un cuadro de una escena de un contexto histórico que no se condice con la verdad histórica. Y las penurias, empecemos por decir que éramos una colonia, es decir, pertenecíamos ni siquiera al Estado español, sino pertenecíamos a las propiedades personales de la familia del rey de España. Eh, es decir, que si eventualmente alguien hoy, Felipe de Borbón o alguno de sus hijos, viene y reclama un derecho sucesorio o de herencia, diría, creo que tengo algunos terrenos en Latinoamérica que le pertenecen a mi familia y estaríamos en una discusión también legal, es decir, Sí. que se ha resuelto ya históricamente, ¿no? Pero empecemos por eso, que éramos una colonia y después que todo el proceso revolucionario, como siempre lo decimos, no empezó una semana antes, es decir, que se levantó Cornelio Saavedra o Mariano Moreno y le dice, che, loco, ¿qué hacemos esta semana? Y si hacemos una revolución, ahí empezó Claro. todo. No, en realidad la Revolución de Mayo fue un proceso muy complejo. Empezó, yo diría que después de las invasiones inglesas, que fueron los disparadores más inmediatos, pero en realidad hay toda una trama que los llevó, por ejemplo, la revolución de Tupac Amaru fue una revolución que fue sofocada violentamente por el Imperio Español de una manera increíble, pero que marcó una de las líneas de pensamiento en América Latina, en lo que hoy es América Latina, diciendo, bueno, ya 300 años de dominación es mucho. Después el ejemplo de la Revolución Francesa, hubo una revolución, la Revolución de Chuquisaca, fue justamente un año exacto antes de la Revolución de Mayo, fue el 25 de mayo de 1809, en lo que hoy es Bolivia, y que también fue violentamente sofocada, por lo cual, después, iniciado el proceso de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, hay que poner en el contexto de que no fue un movimiento así, a ver, el velero, es todo aquello que le da una escenografía determinada, sino que estos hombres, ahí tenemos a Tupac Amaru justamente, eh, se la jugaron el todo por el todo, porque todos sabían cómo reaccionaba después el Imperio Español ante aquellos que osaban levantarse contra ellos. No por nada nos dominaron por varios siglos. Entonces, y uno de los puntos que me parece que es muy importante desarrollar cada vez que hablamos de la Revolución de Mayo,
que no se habla, que es justamente el rol de las mujeres en la Revolución de Mayo. Si bien, como dijo Andrea, en el contexto de aquella época, el rol de la mujer estaba circunscripto exclusivamente a ser la ama de llaves, la dueña de la casa, y más si pertenecías a una clase social alta, en ese ámbito vos podías desenvolverte, te casabas con la autoridad de tu papá, y tu papá te decía que tenías que casarte con tal hombre, como le pasó, por ejemplo, a Remedio de Escalada, que tenía 16 años, apareció un militar que vino de España, y bueno, la pidió en mano. Ese militar era José de San Martín, que tenía el doble de la edad de ella, y le dijeron, mira, acá está tu novio, este es tu novio, te casás. Así era la realidad de aquella época, y entonces todo eso está circunscrito a la autoridad de lo que hoy se denomina el patriarcado, ¿no? Pasado de la autoridad del padre a la autoridad de tu marido. Pero ahora, en un contexto de independencia, de revolución y después de guerra, como fue, el rol de la mujer fue muy importante. De hecho, yo quería destacar a 3 mujeres. Una es Mariquita Sánchez de Thompson, que también se la ha reducido al hecho de ser supuestamente la mujer que cantó el himno nacional por primera vez en su casa, Silda de Garzábal y Guadalupe Cuenca. La más conocida de las 3 es Mariquita Sánchez de Thompson. Silda de Garzábal era la esposa de Rodríguez Peña, y Guadalupe Cuenca fue la esposa de Mariano Moreno. Ahora, ¿qué tienen en común estas mujeres? Todas, bueno, pertenecían a la clase alta porteña, ahí es donde estaban asegurados los derechos y los privilegios, también hay que decirlo, pero que en la historia se las conoce como 3 famosas salonières. ¿Qué eran las salonières? Buenos Aires es muy adepto a vincularse con las tradiciones, las costumbres y la cultura francesa. Las salonières eran las mujeres que abrían sus salones, de ahí la denominación, para que se realicen las tertulias. Las tertulias no eran un lugar donde iban a escuchar solo música, poemas, tomaban un tecito o comían algo rico, sino que eran verdaderos ámbitos o lugares donde se discutía la realidad económica y política del lugar donde se vivía. Entonces el Río de la Plata, capital del Virreinato del Río de la Plata, era un lugar muy importante y donde se venía gestando la idea de ser ya libre e independiente. Y en eso tuvo mucho que ver la participación de estas mujeres, que no solo abrían sus puertas de sus salones, por eso insisto esto de la salonier, sino que eran mujeres que tenían pensamiento propio, que se las arreglaron de alguna manera en un contexto de machismo casi extremo, para ejercer su influencia y su forma de pensar, que era, en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, era una avanzada a la época. Ella en su momento la quisieron obligar a casarse con un primo que había llegado de España, y la piba, porque era una piba en ese momento, una jovencita, se levantó contra la autoridad y le dijo, yo no me quiero casar con este hombre, casi el mismo día donde ya estaba programado el casamiento. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Enviarla a una casa donde la iban a corregir, y por un año prácticamente estuvo en ese lugar, que pertenecía a la Iglesia Católica, donde de alguna manera las orientaban a lo que correspondía a la sociedad o a la mentalidad de la época. Sin embargo, después se casa con este inglés Thompson, y que es quien le va a permitir, bueno, tener toda esta vinculación. La influencia inglesa en esta época es muy importante en lo económico, y ella va a ser justamente una de las que va a abrir sus salones, su casa, para discutir los temas políticos de la época. Yo dije al principio, la Revolución de Mayo no se inició en una semana, empezó ya después de las invasiones inglesas a discutirse políticamente. De hecho, había varios grupos políticos que operaban con el riesgo claro y contundente de ser duramente castigados por el poder español. Entonces, abrir los salones de su casa implicaba muchos riesgos y muchos peligros. Otra de las mujeres fue Guadalupe Cuenca, la esposa del increíble hombre que fue Mariano Moreno, aquel que fue asesinado en alta mar, que la historia nos cuenta que después no había cómo, bueno, los cuerpos en alta mar en aquella época se tiraban al mar y no había con qué envolverlo, cubrir su cuerpo. Lo correcto, el protocolo era con la bandera que representaba a su nación o su estado. Nosotros éramos del Estado español en ese momento, y la única bandera que encontraron era un barco de bandera inglesa, lo envolvieron en una bandera inglesa y así le dieron la sepultura que le correspondía. Pero ¿qué lugar ocupó Guadalupe Cuenca? Hay unas famosas cartas de ella que le enviaba a Mariano Moreno en ese viaje, del cual nunca más iba a volver, que Mariano Moreno nunca leyó,
La historiografía tradicional la representa como cartas de amor, pero en realidad sí le expresaba su amor de esposa y que lo extrañaba, etcétera, pero también eran verdaderas proclamas políticas y donde le describía el escenario que ya se había presentado en aquel momento post 25 de mayo, cuando se va la primera junta se va a dividir en dos grupos, los morenistas por un lado y los saavedristas por otro. Es decir, acá podemos decir el germen de la grieta, posiblemente. Bueno, Guadalupe Cuenca le describía a su marido cómo estaba dándose el escenario y cómo los estaban persiguiendo a los saavedristas y sacándolos de la escena política. La otra mujer, perdón, fue Casilda de Garzábal. Casilda de Garzábal tiene un rol muy, pero muy importante que no se le ha reconocido en la historia. Se dice que fue ella y un grupo de mujeres las que definitivamente van a convencer a Cornelio Saavedra para que dé el cabildo abierto, para que presione, mejor dicho, como jefe de los patricios al virrey Cisneros y que definitivamente dé el cabildo abierto que después va a desembocar en el 25 de mayo de 1810. Es decir, rápidamente podemos decir, estas mujeres y muchas más cumplieron un rol muy, pero muy importante. Hay muchas más. Después, por ejemplo, la esposa de Güemes, la Macacha Rodríguez, es decir, hay varias de ellas que, Juana Zurduy, que ha sido reconocida en estos últimos tiempos, pero muchas de ellas operaron políticamente, hicieron saber sus pensamientos, su forma, y hasta tuvieron que hacerlo en un escenario, en un contexto que era tremendamente difíciles para ellos. No, eso ni hablar, pero si también analizamos en función de lo que estabas comenzando recién a decir, y volviendo un poco hacia atrás, las mujeres fueron protagonistas siempre, aunque como siempre decimos también, Alfredo, el hecho está en que la historia es de quien la cuenta, y la contaban los hombres, primero y principal. Y también se encargaron de borrar de la escena política por una cuestión, como decías bien, de machismo, pero también de la situación real a las mujeres. Pero también, como yo decía al principio, es muy romance la historia que nos contaron porque no había solamente involucrado un sentimiento de patriotismo, esto de la revolución, sino que detrás había intereses más allá de políticos, económicos, sociales, y también culturales, pero principalmente económicos. O sea, los ingleses no vinieron aquí al virreinato porque dijeron qué lindo lugar, qué linda tierra. No, era justamente por la riqueza que se estaba llevando a España y por lo que ellos pretendían, digamos, quedarse con esa riqueza. Y la revolución nace también de una intención económica, donde vieron intereses propios, la posibilidad de apropiarse de eso también. En un momento tal vez, podemos decir, de cierta debilidad que tenía aquí en el virreinato de España en algún momento, ¿no? A ver, tal cual, tal cual. Yo siempre cito a un profesor que tuvimos nosotros en el profesorado, en su momento, el profesor Zunino, que él nos enseñó claramente a usar la metáfora del reloj, los antiguos relojes. Él decía, la historia se mueve como los antiguos relojes que tenían esas rueditas, viste, dentadas. Sí. Entonces había una más grande que giraba y movía las otras. Entonces, nos decía, el motor de la historia, la rueda de la historia siempre es la economía. El factor económico es fundamental. Luego está el factor político, el factor social, el cultural, pero si se mueve o se traba la rueda política, los acontecimientos históricos cambian totalmente. Entonces, en este caso, claramente, como vos decís, la Revolución de Mayo fue todo un proceso donde la economía jugó un papel muy importante y no es de casualidad que haya sido Buenos Aires, que si bien era la capital del virreinato del Río de la Plata, pero Buenos Aires había sido elegida como capital de ese virreinato. ¿Por qué? Porque era un centro de contrabando total y absoluto, mientras Buenos Aires fue un puerto cerrado de Claro. España. No nos olvidemos que España tenía un sistema de monopolio comercial con las colonias y había solo dos puertos durante casi 3 siglos que fueron habilitados por ese comercio. Era el puerto de Veracruz en México y el de Lima en Perú. Buenos Aires era un puerto cerrado, pero los ingleses, apoyados por los portugueses, que eran sus aliados, no nos olvidemos que el Gran Brasil hoy era colonia portuguesa en aquel momento,
habían instalado una factoría comercial en lo que hoy es Uruguay, en la ciudad que hoy se conoce como Colonia, la factoría de la Colonia de Sacramento, está estratégicamente ubicada frente, cruzando la orilla del río, de orilla a orilla del río de la Plata, está bien al frente de Buenos Aires. Entonces, permanentemente, antes de las invasiones inglesas, después de las invasiones inglesas, cruzaban barquitos de un lado a otro con el contrabando comercial de los ingleses. Por lo tanto, la idea de independizarse también tiene ese factor, por influencia inglesa. ¿Sí? Va a jugar mucho ese rol, los ingleses van a estar presentes durante gran parte de nuestra historia. Y volviendo a lo que vos decías, la historiografía, la base de la historia que hoy conocemos, que históricamente, si vale el término, se nos enseñó a muchas generaciones durante mucho tiempo, es la historiografía de Mitre. Y el objetivo de esa historiografía, de esa corriente historiográfica, era educar al soberano con ejemplo. Entonces, sobre ese ejemplo, soberano sería el pueblo, sobre ese ejemplo hicimos o se construyó una historia más novelada que teniendo en cuenta el rigor histórico. Sí. Claro, de todos modos, Alberto, si trazamos una línea de tiempo y utilizamos la frase no hay nada nuevo bajo el sol o ya está todo inventado, creo que lo que narraste, si lo trasladamos en la línea histórica hacia la actualidad, sigue pasando. Siguen pasando los contrabandos, siguen pasando la cuestión económica, obviamente, en un primer lugar, sigue pasando el no reconocimiento, la parte política, cambiando nada más que los años y las formas, pero esto sigue así a lo largo de la línea de tiempo. Bueno, hay una famosa frase que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces yo creo que está más que claro. Después hay otros factores que influyen, ¿no? En la antigüedad, en la época de la guerra de, no muy lejos, pero la guerra de Troya, el motivo de la guerra no fue porque uno le robó la princesa al otro y el otro se quiso Fue vengar, la fue excusa. porque Como la película. el objetivo, claro, viste que eran refacheros los tipos, eligieron a Brad Pitt y todo eso para ponerlos ahí, pero en realidad era que Troya manejaba la puerta del mercado con Oriente, el estrecho del Esponto, el que manejaba, controlaba ese estrecho, manejaba el comercio mundial en aquella época. A ver, la presencia de los ingleses después, en 1880, nos construyen amablemente los ferrocarriles, en realidad era para sacar la producción de granos de la pampa donde nosotros estamos viviendo, no hicieron, estos ferrocarriles que tenemos nosotros lo hicieron los ingleses, pero no lo hicieron porque nos querían mucho, ¿entiendes? Bueno, las Incluso vacunas que nos Malvina, dan hoy en Beto, día, e incluso Malvina. O sea, ¿por qué Inglaterra, más allá del origen histórico, se apropia de Malvinas? Porque si nos remontamos históricamente, se apropia de un lugar que nadie quería, pero era un lugar estratégico porque el único paso al Pacífico se controlaba allí, que era el estrecho de Magallanes, y se controlaba rápidamente para la piratería justamente de los barcos ingleses. era uno de los pasos bioceánicos, Claro, uno de los únicos en América, hasta que después se construye el canal de Panamá claro, en el era el siglo único paso. XX. Entonces, quien controlaba esa zona y hoy ocupa un lugar estratégicamente, es un triángulo donde vos controlas, hay una isla que pertenece a Estados Unidos, otra a Inglaterra, que es Malvinas, pertenece, de hecho pertenece, más allá que nos duele en el alma, es Sí, así, sí. vamos a seguir luchando siempre por nuestros derechos, pero la tienen ellos, y otra está ubicada en el Pacífico, con eso Inglaterra, Estados Unidos controlan estratégicamente el cono sur, el control del tráfico no solo comercial, sino militar del cono sur y la puerta hacia la Antártida. Entonces, claro que tenía a ver, estas naciones no tienen el poder que tienen porque lo han construido de un día para otro. Son siglos y siglos donde han sido potencias mundiales, ¿me entiendes? Y bueno, y eso tiene que ver con nuestra historia. Lo hemos desviado un poquito, pero yo quiero resignificar en este día el rol de la mujer. Me parece fundamental el rol de la mujer que fue un poco a los codazos, buscando su lugar, y que lamentablemente quienes escribieron la historia, por lo menos la historia tradicional, como fue Mitre, que es aún hoy sigue siendo la más consultada de todas, las que está en el imaginario colectivo de cada uno de nosotros,
paraguas sí, paraguas no, todas chucherías de la historia, no sirve eso. Lo esencial de la historia ha hecho que el rol de la mujer fuera tapado, fue invisible. Y hay mucho para indagar, hay mucho en el siglo XX también, en el siglo XX también hubo muchas más mujeres antes que Eva, ¿eh? Hay muchas para Bueno, destacar. sí, sí, es cierto. Bueno, y hay una relación particular que ahora lo vamos a compartir con un video que ha hecho el gobierno de la provincia, porque ya en esa época, si nos remontamos ahora también tiene que ver, Córdoba no estaba de acuerdo y estaba contrapuesto a Buenos Aires y tenía también su cabildo, tenía, es así, que el virrey también se El escapa primer, justamente a el, Córdoba. el primer levantamiento contrarrevolucionario se va a originar en Córdoba, con quien tiene al frente al ex virrey Liniers, estaba viviendo ahí en lo que hoy es Altagracia, eh, la, la, la sede de la casa del virrey Liniers, que había, en el pasado había sido una estancia jesuítica. Claro, Y bueno, el primer levantamiento que va a reaccionar contra la Revolución de Mayo va a ser de Liniers, y después va a ser fusilado en Cabeza de Tigre. claro, exactamente. Bueno, te agradecemos, Por Beto, ha rebelde, por sido muy bueno, naturaleza, ¿eh? no por Un eso. placer, Hay, sinceramente, hay escucharlo. para mucho para hablar, pero bueno, hablamos y nos circunscribimos al rol de la mujer y me parece más que importante e interesante reivindicarlo, por Yo creo supuesto. que sí, yo creo que tenemos que, de alguna manera, quienes comunican con ustedes, y bueno, quienes sabemos un poquito de historia, ese rol, a ver, esa responsabilidad, ese es el término, de tratar de traer a la luz todos aquellos hechos históricos que han quedado, por distintos factores, han quedado olvidados. Seguro que sí. Te Exactamente. agradecemos, muy amable, y seguiremos A charlando seguramente ustedes, cuando lo convoque a, la historia, ¿eh? a ustedes que tengan un excelente día. Muchas Feliz Día de gracias. la Patria. Bueno, ¿qué pasó en Córdoba también? Porque hay una evocación de los resabios, y sobre todo lo que ha dejado los